Continuamos en Notimundo Estelar con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes. El concejal de Quito, Bernardo Abad, pidió la renuncia del gerente del metro, Víctor Hugo Villacrés. El argumento es que se ha ocultado información sobre un tren que se habría descarrilado y la falta de mantenimiento. Pero ¿cuál es la situación actual a 5 meses de funcionamiento? Lo vamos a conocer en nuestra siguiente entrevista. Esta es la entrevista de Fausto Yepes. Hoy con... A esta hora el contacto es con el economista Víctor Hugo Villacrés, gerente del Metro de Quito, para hablar sobre los 5 meses de operaciones con tropiezos y hoy por hoy algunas denuncias de lo que habría sido, al parecer, una falta de información dentro del municipio. Economista Villacrés, gracias por estar con nosotros. Fausto Yepes le saluda, bienvenido. ¿Cómo está Fausto? María del Carmen, buenas noches. Un saludo a la gente que nos escucha y nos ve a través de las redes. Gracias, economista. Creo que lo primero es saber a esta hora y en estas condiciones cuántos trenes del Metro de Quito están fuera de operación. Bueno, como hemos comentado hoy en la mañana en una larga reunión de consejo, nosotros al momento tenemos un tren que sufrió un descarrilo en la parte de la marcha en blanco, es importante decir, es decir, en la parte de pruebas que tiene que hacerse para que un sistema tan complejo como este entre en funcionamiento. Y además de eso tenemos otro tren que está en mantenimiento. Este no está por fuera de servicio y actualmente contamos con los 15 trenes que manda el contrato de operación. Es decir, si ustedes revisan la cláusula específica del contrato con el operador, da cuenta de que en el numeral 5351, mallas de horas de transporte, dice el contrato: tras realizar la modelización de la línea metro para el cálculo de marchas, se obtienen los siguientes escenarios de servicio. Escenario base, hora punta, 5 minutos, número de unidades 15. Hora valle, 8 minutos, número de unidades 10. ¿Qué quiero decir con esto? Cumplimos con las especificaciones que necesita el operador y por eso el rendimiento en cuanto al número de viajes diarios y al número de viajes totales mensuales ha ido en crecimiento durante los últimos meses a partir de enero. Ahora bien, el primer cuestionamiento que ha salido y por parte de algunos concejales en el Cabildo es, por ejemplo, que la empresa Metro Quito ha ocultado información sobre la situación de los contratos y de los trenes. Información que, a decir del alcalde, cierta información no la conocía. ¿Alguien le ocultó información o simplemente no se la pasaron? ¿Cómo fue? Mire, aquí yo quiero empezar diciendo que más de 95 documentos han sido enviados en estos 10 meses de gestión que tenemos acá en el Metro de Quito. 21 informes quincenales, 4 boletines estadísticos mensuales que también los circulamos con la opinión pública y en términos de requerimiento de información de los concejales, 62 se han respondido. En el informe quincenal 66, que va del 15 de noviembre al 15 de diciembre, ojo con las fechas, Fausto, yo notifico, digamos, Metro de Quito notifica a través de las diferentes unidades que existe una póliza de seguros en donde se notificó al administrador del contrato los daños presentados por un descarrilamiento suscitado en las pruebas efectuadas por CL1. Es decir, en ese periodo, el informe quincenal 66, entre el 15 de noviembre y el 15 de diciembre, se les informa a los concejales. Usted entenderá que el 15 de diciembre se recopila información por parte de las unidades, por parte de la Dirección de Planificación y finalmente el informe terminó llegando en enero. Pero de ninguna manera podríamos decir que hemos ocultado información. Es más, hemos sido completamente transparentes, por eso cumplo con mostrarle el número de oficios que se han respondido y además de eso se hace un seguimiento al informe y en el 72, que va periodo de gestión 1 de marzo al 15 de marzo, se habla de la inspección preliminar de la unidad de tracción 16 por parte del perito ajustador referente a los daños de la suspensión reportados por la aseguradora. Ahora, en una primera parte sí es importante decir que se entrega a finales de enero, me parece que 25 de enero. ¿Por qué? Porque lo primero que sucede es que cuando sufre el descarrilamiento entra la empresa fiscalizadora a saber quién es el que ha originado el problema. Empresa fiscalizadora de Metro me refiero. Y ahí, en un periodo determinado, la empresa da cuenta que en efecto ha sido Acciona en las pruebas del sistema automático ferroviario la que ha generado el problema. Después de eso pasa al seguro y los seguros todavía no han tenido mucha experiencia acá en temas ferroviarios, entonces el peritaje ha demorado. Pero sí aclarar que ha habido transparencia en la información. Lo que sí se podría decir es que tal vez
no ha existido la celeridad, pero eso simplemente tiene que ver con el hecho de que efectivamente existen una serie de departamentos a la interna que tienen que procesar la información para después entregarla a las señoras y los señores concejales. Recuérdeme la fecha del informe que me decía, 16 de noviembre. El informe quincenal 66, que el periodo de ejecución va del 15 de noviembre al 15 de diciembre del 2023, que es cuando ocurrió el suceso, y se entregó el 25 de enero. Ahora, ¿cuándo ocurrió el descarrilamiento? Porque el 1 de diciembre el alcalde hablaba que había 18 trenes en funcionamiento y para entonces ya se hablaba de uno mantenimiento, el otro descarrilado. El 25 de noviembre ocurrió el descarrilamiento, por eso le hago mención al informe quincenal 66. Esta en la parte técnica yo tampoco conocía, debo decir, porque claro, evidentemente la gerencia técnica y la gerencia de operaciones es por quienes eso salta manejando directamente lo que ocurría, pero posteriormente ya me notificaron y pues cumplimos con el periodo correspondiente y les pedí que incluyan en el informe quincenal una vez que exista la revisión del fiscalizador de la obra. Y es por eso el cuestionamiento de los concejales, porque si las declaraciones del alcalde fueron el 1 de diciembre, hay un periodo de unos 15 días aproximadamente en los cuales no ha circulado esta información y pues claro, pasan algunos meses y nos venimos a enterar que había uno de mantenimiento, que otro se había descarrilado. Entonces eso es lo que preocupa, esta falta de información oportuna, al menos dentro del municipio. ¿Qué es un retraso en la información de 20, 25 días, que es el proceso que se demora en recopilar? Porque el informe quincenal no es un informe simple, es un informe que tiene varias páginas. De hecho, tengo acá uno de los informes, es un informe que contiene alrededor de 27 hojas y se recopila entre las distintas unidades que forman parte de Metro. Entonces, sí, en efecto, lo que podemos decir es que evidentemente nosotros hemos cumplido con la entrega de información, pero que puede esta información tener algún retraso en el tiempo producto de lo que le acabo de mencionar. ¿Hay un error entonces que reconocen de información? Digamos, más que un error en la entrega de información, yo diría un retraso o una falta de oportunidad en la información, pero se ha entregado la información de noviembre a diciembre en enero y la información de marzo en el mes de abril. Hace algunos minutos estuvo acá en los estudios de FM Mundo el exalcalde Mauricio Rodas hablando precisamente sobre los cuestionamientos. El alcalde Pavel Muñoz fue duro en sus cuestionamientos, hablando de insólito el hecho de que se haya contratado el sistema del metro sin un contrato de mantenimiento. No obstante, hacía referencia a las condiciones del contrato de la compra de los trenes, que no incluía, de acuerdo al financiamiento, este contrato de mantenimiento. No ¿debió hacerse el contrato antes de inaugurar o había algún tipo de urgencia, como se sugiere, ya hablando de diciembre y todo este periodo electoral? A ver, dos elementos importantes ahí, Fausto. El primero es que cuando el alcalde Pavel Muñoz López asume funciones, reúne a todos los diferentes actores involucrados para el funcionamiento de Metro. Entonces, por primera vez se reúnen, y vale la pena subrayar esto, por primera vez se reúnen el fiscalizador, el gerente de obra, el constructor, el operador y el fabricante de trenes, y junto a los 4 multilaterales que estuvieron presentes en una reunión que de hecho se efectuó en el BID, la reunión preliminar antes de llegar a la alcaldía, se genera un cronograma, y en ese cronograma terminaba como resultado el 1 de diciembre, pero no obedecía a ninguna cuestión política, sino más bien a una cuestión de carácter técnico. Como digo, no solamente están los funcionarios municipales, sino que están todas las empresas constructoras, más los multilaterales involucrados. Y entonces se describe un cronograma que eventualmente llegaba al 1 de diciembre. En ese cronograma no se contaba con un documento que aparece y que es importante. En la suscripción de contrato del 2014 de la provisión de trenes, como ya se ha manifestado, el Instituto Nacional de Contratación Pública tiene una resolución que está fechada 2013, exactamente 16 de mayo del 2013, es decir, antes de la compra de trenes, donde habla de la dependencia tecnológica y dice
que la contratación de servicios que requieren bienes con vigencia tecnológica deberán contratarse con mantenimiento preventivo, periódico y correctivo de los bienes respectivos. Esto no lo dice ni el alcalde Pavel Muñoz, ni lo dice el gerente de Metro. Esto lo dice el Instituto Nacional de Contratación Pública en su resolución REINCOP 2013-85. Entonces, evidentemente aquí hay un documento que es en términos contractuales legal y que marca que debían los contratos de trenes ser suscritos con un mantenimiento. Pero más allá de eso, lo que se convierte en una camisa de fuerza para el metro actualmente es que no solo que no se contrata con un mantenimiento, sino que se solicita una oferta. Y esta oferta, tanto de un plan de mantenimiento como de un precio, termina siendo vinculante al momento de la decisión final de nosotros querer contratar un mantenimiento ahora. ¿Y por qué vinculante? Porque para la adjudicación de los 18 trenes se le asignó una valoración de 15 sobre 100 puntos. 15 sobre 100 puntos al que presentaba la oferta de mantenimiento y la cotización. Y esa cotización de aquel entonces era de 2,4 millones. Que de alguna manera indexada a la inflación, por lo que el CERCOP manifiesta que se debe hacer, terminaría costando 2,7 millones anuales, mientras la oferta que tenemos actualmente y que se nos ha hecho es de 7 millones anuales. Vuelvo a la pregunta, economista. Una divergencia en precios. Vuelvo a la pregunta, si se sentaron el fiscalizador, las autoridades del municipio, multilaterales, a nadie se le ocurrió que antes de poner en funcionamiento, de acuerdo a ese cronograma, había que contratar un mantenimiento, porque es obvio cuando se trata de un servicio público, incluso en una empresa privada, cuando va a poner a funcionar, me imagino yo, una línea de buses, se contrata también un seguro, un sistema de mantenimiento, tomando en cuenta el tipo de uso que se va a dar a ese sistema. A nadie se le ocurrió eso. No solo que se nos ocurrió, Fausto, a todos los que estábamos en esa reunión, sino que sabíamos que los trenes habían estado parados por 1 año, 10 meses y 28 días. Con mayor razón. Entonces, eso es lo que le voy a explicar. Entonces era necesario, además de poner los trenes sobre rieles, que fue lo primero que se hizo después de una mediación en el mes de septiembre, contratar un puesta a punto por parte del mismo constructor de trenes CAF. Y eso se lo hace entre septiembre y febrero, es decir, cuando empieza a funcionar Metro de Quito. Cuenta con un contrato de mantenimiento y además de ese contrato de mantenimiento se venía gestionando este contrato de largo plazo. Lo que a nadie se le ocurrió es que entre las 40,000 fojas útiles que tuvimos que revisar de la suscripción del contrato del 2014, entre los pliegos, los términos de referencia y la oferta de CAF, iba a aparecer un documentito que se convierte en una camisa de fuerza, porque si no, como usted habrá escuchado, nosotros lanzamos ya el proceso y el proceso ya hubiese estado adjudicado en este momento. De hecho, para el mes de abril se pretendía tener completamente adjudicado el proceso, pero lamentablemente el proceso se cae en el portal de compras públicas porque no hay oferente, porque el oferente le dice, yo no estoy dispuesto a entregar el servicio por 2,7 millones, porque ahora el servicio vale 7 millones. Entonces pasa de 2,7 a 7 millones y hay una serie de consideraciones que también hay que tener en cuenta de la empresa. Dice, yo nunca me imaginé que se iban a demorar 10 años en operar. Yo nunca me imaginé que iba a haber una pandemia de por medio, guerras de por medio, los costos han subido. Entonces hay una serie de factores que también argumenta la empresa. Y por eso, municipio de Quito, a través de Metro de Quito, ha dicho, ok, podemos llegar a una mediación, busquemos a una mediación porque a nosotros nos interesa tener el servicio de mantenimiento. ¿Qué mejor que con el fabricante que es quien hace los repuestos, marca CAF? Pero además de eso, también a la empresa del otro lado le interesa buscar, un proceso de mediación, y eso es lo que hemos planteado, un proceso de mediación que nos pueda llevar a obtener el mantenimiento. Pero queda claro que evidentemente van apareciendo nuevos elementos dentro del rompecabezas y que son además documentos inverosímiles, Freddy. En todo el año que yo, en todo el año que yo he trabajado, en todos los años que yo he trabajado en el sector público, que sumaré cerca de 15 años, nunca me he encontrado una proforma que sea vinculante en un contrato, que se le adjudique un valor, pero que además no se contrate en el momento. Este es un contrato único, yo no he visto una cosa similar.
Bueno, pero en todo eso debieron haber pensado seguramente el momento en el que estaban ya a punto de poner en funcionamiento, tomando en cuenta que ya los problemas se han visto a 5 meses del inicio del funcionamiento, y da la impresión que había algún tipo de apuro en poner en funcionamiento sin el contrato de mantenimiento, sin tampoco el contrato de mantenimiento de los sistemas de infraestructura, lo cual se ha informado, electromecánica y de telecomunicaciones, y que hablan incluso de un costo bastante elevado. A ver, Fausto, varios temas de lo que usted acaba de mencionar. En el contrato de operación se incluyen varios temas de mantenimiento de algunos subsistemas. Entonces, no es que no existe un mantenimiento. ¿Qué tipo de mantenimiento? ¿Qué tipo de mantenimiento? ¿Perdón? ¿Qué tipo de mantenimiento? Preventivo y correctivo, por ejemplo, para escaleras eléctricas, luminarias, ascensores, infraestructura dentro de estaciones, sistemas electromecánicos. Pero además, la empresa constructora Acciona no ha terminado de entregar la obra, lo hará recién en el mes de julio. Y por eso ellos están hecho cargo también del mantenimiento del sistema de recaudo, del mantenimiento vial, de la energía y de la señalización y tráfico ferroviario. Es únicamente en el material rodante en donde Metro de Quito está dando mantenimiento, pero con personal capacitado. Personas que han sido formadas por CAF, por constructores y auxiliares de ferrocarriles, no solamente en el Ecuador, sino en España. ¿Y en dónde trabajan ellos? ¿Perdón? ¿En dónde trabajan ellos físicamente? En Metro de Quito. En Metro de Quito, Fausto. De hecho, 2 de estas personas fueron de las que construyeron los trenes de Quito en España, en Madrid, y hay que decir, digamos, no fue en Madrid, pero en España donde se construyeron los trenes. Y hay que decir que estos trenes de Quito son específicos para Quito. Es decir, que no es que si uno les lleva a Bogotá podrían funcionar, o en Lima podrían funcionar. Son trenes específicos para el sistema vial, el sistema de tracción de la ciudad de Quito. Entonces, 2 de estos técnicos son parte de la gente que construyó en España los trenes, y los otros 6 que tenemos se han formado con más de 240 horas teóricas y más de 1 año práctico. Entonces es gente que conoce del mantenimiento de trenes, y además esta parte es importante. Nos están permitiendo también probar cómo están los equipos que en su momento adquirió Metro de Quito para el mantenimiento y los repuestos, y estos todavía están con garantía, que es algo bueno con respecto a la garantía que terminó de los trenes el pasado mes de octubre. Economista Villacrés, ya se nos fue el tiempo, pero tengo 2 preguntas muy concretas. ¿Se mantiene usted en que esto es responsabilidad o era responsabilidad del exalcalde Mauricio Rodas, tomando en cuenta además que hubo 2 administraciones posteriores que evidentemente tenían algún otro tipo de prioridades, pero usted se mantiene en responsabilizar a un exalcalde de hace 5 años sobre algo que eventualmente ya debían asumir ustedes o debieron saber que asumían en esas condiciones? Más que lo que yo pueda decir, Fausto, es lo que dice el Instituto Nacional de Contratación Pública en una de sus resoluciones. Entonces, acá no hay un afán de responsabilizar a tal o cual administración o persona. El alcalde Pavel Muñoz lo ha hecho. ¿Perdón? El alcalde Pavel Muñoz lo ha hecho. Él ha cuestionado que es inaudito que un exalcalde haya firmado en esas condiciones sin contrato de mantenimiento, y evidentemente hemos escuchado la respuesta, por eso mi pregunta. Lo que ha hecho el alcalde es puntualizar que existiendo una regulación del Instituto de Compras Públicas de aquel entonces no se haya aplicado. ¿Y cómo ponemos a funcionar si, llegado el caso, 5 años después, tenemos un sistema que lo pusimos a funcionar sin los contratos de mantenimiento? Están todos los mantenimientos generándose, le he comentado, tanto desde la empresa Transdev Metro Medellín como desde Acciona y la empresa Metro de Quito. Lo que buscamos son contratos de mantenimiento de largo plazo, y en ese sentido sí hemos estado sometidos a esta camisa de fuerza que apareció en el 2014, pero nosotros, como le digo, Fausto, estamos buscando las respuestas y las soluciones para la gente, porque lo que nos interesa es que sigan manteniendo la calidad en el servicio de Metro de Quito, que hasta ahora ha sido calificada de 9,3 sobre 10, no por los concejales, no por el alcalde, sino por los mandantes, que es la ciudadanía que utiliza el metro. Y respecto a los pedidos de un concejal, ¿se mantiene la confianza del alcalde en usted como gerente del metro?
Mira, yo estaré aquí mientras, sobre todo la ciudad me necesite, el alcalde me necesite. Yo no me aferro a estos cargos, sino que simplemente genero un proceso de trabajo que a mí me ha costado en la parte física, en la parte de salud, y que inclusive he tenido que dejar de lado mi familia. La gente no conoce, pero el más chiquito de mis hijos nació justamente en el periodo en que yo trabajaba aquí 16, 17 horas para que opere el metro, sacrificando inclusive mi periodo de paternidad. Entonces, tampoco es que yo estoy aferrado al puesto, pero lo que sí les digo a quiteñas y quiteños es que yo trabajo con ilusión cuando veo gente que se mueve en el metro de Quito, y eso me despierta a mí el deseo de levantarme cada mañana y seguir trabajando. Lo haré mientras me necesite la ciudad, mientras el alcalde siga manteniendo la confianza en nosotros y mientras, por supuesto, tengamos elementos para poder seguir generando resultados como lo hemos hecho hasta ahora. Por cierto, en el último boletín se pide la calificación de la ciudadanía a esta administración en el metro de Quito, y la calificación que ponen en el boletín, que le puedo hacer llegar, me parece que es de 9,2 sobre 10. Economista, nuevamente gracias por haber estado con nosotros. A usted, muchísimas gracias, Fausto, y una buena noche a todos los radioescuchas. Gracias nuevamente. Ha sido el economista Víctor Hugo Villacrés, gerente del Metro de Quito, hablando sobre los cuestionamientos respecto de la falta de contratos de mantenimiento a largo plazo, a un proceso, un funcionamiento que ha comenzado con algunos tropiezos y cuestionamientos. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados. Le mantenemos